Muy bien, buenas noches, profesores. Gracias por estar en la última sesión, la sesión 4 de 4 de revisión de textos instructivos, monografías y ensayos. Hoy está con nosotros la profesora Claudia Vaca desde Chile para conversar con nosotros el tema del lenguaje académico y la falacia. Para no dar muchas vueltas, profesora Claudia Vaca, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Esta es su casa, ya sabe, y a partir de este momento la clase es suya. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, y buenas noches a todos los profesores que tienen el interés de seguir compartiendo un poco de conocimiento, experiencia y sobre todo la atención y escucharnos unos a otros, ¿no? Entonces, tengo la posibilidad de compartir aquí la pantalla, ¿está habilitado? Correcto, Me dice acabo de que habilitarlo. Perfecto. ya. Mm, Perfecto. Ahí ya están viendo, ¿cierto? Correcto, se ve. Bueno, se ve clarito, súper. Entonces vamos a empezar con nuestro tema, lenguaje académico, argumentación y falacias. Vamos a hacer un poco de énfasis en lo que vendría a ser la argumentación, que es de algún modo la clave para no caer en las falacias a las que hacía referencia uno de los profesores hace rato, precisamente. Y mientras él hablaba, yo lo escuchaba y me acordé de la sesión que tuvimos hace unos días atrás. Yo les hablaba de la importancia de usar los buscadores que están validados e indexados, de manera que la información a la que nosotros querramos acceder sea una fuente fiable y validada internacionalmente, ¿no? Acceder a artículos científicos sobre lo que está pasando ahora con la crisis sanitaria, las posibilidades de encontrar alguna vacuna, lo que está pasando en cada país, los avances a nivel sociodemográfico, etcétera. Entonces, hay fuentes fiables a las cuales nosotros como docentes ya sabemos que podemos acceder para no caer en información falaz. Eso simplemente como preámbulo. Y bueno, el proceso de argumentar tiene que ver un poco con esta imagen, ¿no? Ah, ¿qué se les viene a la mente cuando miran esta imagen, este elemento de la naturaleza? Por ejemplo, a usted, Johnny, ¿qué se le viene a la mente cuando mira esta imagen en relación con la argumentación, el lenguaje académico? Se me vienen distintos puntos de vista que puede tener una persona sobre un tema específico. Exactamente. Y cómo esos distintos puntos de vista se pueden construir a partir de diferentes premisas. Por ejemplo, todos ahora estamos experimentando una situación que ha cambiado ya el curso del modo de ser y el modo de vivir que tenemos como humanos en este planeta y otras especies también. Y cada uno desde su propia experiencia como persona, desde su propio bagaje cultural, desde su propia disciplina, mira de diferente perspectiva y le pone diferentes nombres y se hace diferentes preguntas sobre esta misma experiencia que todos los humanos estamos viviendo hoy en relación con el COVID-19, por ejemplo. Y se van a generar diferentes argumentos para decir cómo se siente cada uno, etc. Entonces, hago este ejercicio para que se entienda que el proceso de argumentar, tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de lenguaje científico, pasa por mirar estas diferentes perspectivas y diferentes realidades que pueden existir en un mismo hecho. ¿Hay alguien que escribe sobre la imagen? Sí, por favor, le voy a pedir al profesor Ajá. que esté escribiendo sobre la imagen que lo deje de hacer, por favor. Pero voy a dejar de compartir su pantalla un minutito, profesora Claudia. ¿Ya? ¿Puede volver a compartir, por favor?
¿Sí? Ya. Muy bien. ¿Puede volver a compartir su pantalla? Muchas gracias. Ya. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces les estaba diciendo sobre las diferentes perspectivas que hay en un proceso de argumentación. El objetivo que tenemos hoy en esta línea es reflexionar sobre la importancia de este razonamiento argumentativo como una forma para organizar el pensamiento, conocer algunos tipos de falacias y sus consecuencias para el razonamiento argumentativo. Entonces, el lenguaje académico también es conocido como género discursivo de la ciencia. En la clase que tuvimos sobre la tesis, yo les hacía referencia a los distintos géneros discursivos que existen. El género, la tesis, por ejemplo, el ensayo, todos los géneros que ya han visto a lo largo de estas sesiones con otros profesores y profesoras. Entonces, en el lenguaje académico, esos géneros discursivos manejan mucho lo que es la argumentación, y el razonamiento argumentativo viene a ser la característica básica del lenguaje académico. El razonamiento es la capacidad que tenemos nosotros para lograr resolver determinados problemas, obtener una serie de conclusiones y aprender acerca de los resultados. Para esto es necesario establecer conexiones causales y lógicas, ¿no? Cada uno desde su disciplina, desde su perspectiva. Por eso al principio la primera imagen, con diferentes árboles que además hacían la relación con el rostro humano, ¿no? Con el cerebro, que va teniendo diferentes ideas, diferentes perspectivas, diferentes modos de comprender. Para abordar el lenguaje académico, siguiendo esta lógica de que partimos del razonamiento y de que la base del lenguaje académico es el razonamiento argumentativo, es necesario partir de una hipótesis o supuestos que pueden ser comprobados o refutados. Mediante la investigación, a través de preguntas, uno se va haciendo preguntas sobre determinado tema que le interesa conocer, comprender, desarrollar, establece objetivos, se delimitan determinadas técnicas e instrumentos que darán validez a esa argumentación lógica que uno establece desde el inicio. Por ejemplo, hay la hipótesis de que estaba leyendo en el Science Next, donde a nivel América Latina, en Uruguay, por ejemplo, los casos han disminuido y la gente está relativamente desarrollando sus actividades con más normalidad que en otros países de América Latina. Y ahí la hipótesis que plantean es que la población ha sido más disciplinada a nivel de comportamiento social, digamos, el comportamiento social impacta en que disminuyan los índices de contagiados. Entonces, por ejemplo, esa es una hipótesis que va a permitir que uno se haga preguntas acerca de la temática sobre la cual uno quiere generar una argumentación. Y luego uno va a ir decidiendo diferentes técnicas e instrumentos que le van a permitir dar validez, refutar o comprobar, es decir, negar o comprobar ese razonamiento inicial, previo, conocido como hipótesis. Esa es una cualidad del lenguaje académico. Entonces, cuando uno asume ese proceso, uno lo que hace de alguna manera es pasar, fíjense en esta imagen, de tener un garabato en la cabeza o los hilos todos cruzados, uno empieza a organizarlos en una especie de espiral para luego poder comunicarlos. Entonces lo que se va haciendo de alguna manera es en esa red de información, en esa red de preguntas, en esa red de sinergia, en esa red de articulación de razonamientos, de conceptos, de experiencias que vamos teniendo, logramos organizarla para luego plantear la hipótesis, emitir una premisa inicial, y esto de las premisas viene más adelante con más precisión, que nos permita desarrollar una afirmación y luego encauzar, emprender
una investigación para poder sostener con fundamentos aquello que estamos pensando. Algunos errores comunes en el proceso de la argumentación: argumentar a partir de creencias y de mitos, darlos por sentado o afirmarlos, o emitir juicios de valor a partir de estas creencias y mitos. Por ejemplo, hace rato yo estaba en un coloquio sobre la relevancia de un plan lector y la necesidad de un plan nacional de lectura para Bolivia, y reflexionando en torno a lo latinoamericano con focus en Bolivia. Y hace tiempo que hay el mito de que el cruceño es flojo y no lee, pero eso ya se comprobó en varios artículos científicos que se han publicado que es un mito, es una creencia, porque la realidad sociodemográfica y sociocultural de Santa Cruz ya no es la que era hace 30, 40, 50 años, donde no habían condiciones de infraestructura cultural y educativa para que el ciudadano que habitaba este espacio llamado Santa Cruz desarrolle ciertos hábitos y ciertas habilidades en torno a la lectura, ¿no? Vaya a la universidad, etcétera. Entonces hay un contexto que genera una realidad en determinadas sociedades, pero luego ese contexto se transforma. Y sin embargo, quedan ciertas creencias. El contexto se ha transformado y está comprobado que ha aumentado el índice de lectores. Obviamente los niveles de competencia no son todavía los que se esperan, pero sí ha cambiado la realidad a nivel demográfico en torno a la lectura en Santa Cruz. Entonces se está manejando una creencia, un mito, que impide, por lo tanto, iniciar una reflexión, un diálogo argumentado a partir de datos, a partir de evidencias validadas, empíricamente comprobadas. Además, se sigue insistiendo en dialogar sobre un tema desde las creencias. O, por ejemplo, el tema en la alimentación también, ¿no? En la alimentación hay muchas creencias en torno a la alimentación, y todos estos errores son muy comunes en el proceso de argumentación e impiden que el documento que uno está elaborando o el razonamiento que uno está desarrollando, ya sea de manera oral o de manera escrita, esté fundamentado y verificado, y no respete los pasos científicos que son necesarios para que no caiga en una falacia aquella argumentación. Entonces, es importante que seamos conscientes y que mientras yo estoy hablando, ustedes en su mente vayan recordando esos distintos momentos o situaciones o esos temas en torno a los cuales podrían estar teniendo ciertos mitos y creencias que les impide ver lo que realmente es aquel fenómeno. Entonces, en relación a los géneros académicos discursivos, Moyano 2001 plantea estas dos diferencias, ¿no? Lo que yo les decía ya, cómo los sesgos culturales, los sesgos políticos, los sesgos socioeconómicos, las creencias religiosas, incluso en educación hay ciertas creencias de cómo alguien debe aprender a leer y cómo no, en la forma de criar a los hijos también hay ciertas creencias, que la misma psicología y las ciencias del comportamiento sobre todo han demostrado que no aportan al desarrollo del individuo o de la sociedad, en el caso de la psicología social. Hay ciertos mitos que se siguen manejando, por ejemplo, hay muchos médicos, por ejemplo, que manejan el mito de que si una persona no come cierta cantidad de proteína animal, va a tener problemas de desbalance a nivel de hierro, ¿no? Y resulta que la persona que va y lo consulta es vegana, ¿no? Desde que nació. Entonces, y esto ya está comprobado también que son mitos, ¿no? Porque no pueden haber generalizaciones. Y todo eso va a generar lo que son las llamadas falacias. Todos esos sesgos, creencias, mitos van a generar estas falacias, estas afirmaciones que se hacen y se las maneja como si fueran verdades absolutas, y que son pues de alto riesgo en todas las disciplinas y todas las áreas del conocimiento humano.
Por lo tanto, lo correcto sería, para lograr la argumentación sin caer en la falacia, generar hipótesis, ¿no? Decir, me parece que, o tengo esta hipótesis sobre determinado tema, y empezar a tener esta actitud más de curiosidad y de cuidado, dudar sin cuestionar ni juzgar. Ese es el reto que tendríamos como docentes, como investigadores, como interesados en comprender el mundo que nos rodea con un razonamiento menos sesgado, eh, menos, un razonamiento que esté más limpio, con menos lagañas, lo diría en palabras, digamos, criollas, ¿no? Mirar con menos lagañas o sin lagañas en los ojos la realidad que queremos reflexionar. La hipótesis nos ayuda. ¿Qué es la hipótesis? Es el resultado de la reflexión, de la lectura, orienta a la búsqueda y organiza el pensamiento. En la clase sobre tesis 1 que tuvimos en la reunión, yo les hice mucho énfasis en esa sesión al tema de la búsqueda, la importancia de saber buscar, dónde buscar, cómo buscar, cuáles son los pasos previos a la búsqueda. En la cuestión científica del lenguaje académico, así como en la vida, si uno quiere encontrar algo que le aporte, hay que manejarse con cierta curiosidad científica para que lo que uno encuentre en el camino le aporte y no lo confunda o lo deje empantanado en alguna creencia o en algún mito que al final es una falacia. Todos estos argumentos del pensamiento y demás que se generan en una hipótesis van a permitir que uno construya, genere preguntas, y esas preguntas van a guiar la búsqueda, la inquietud científica, la preocupación académica o docente. No sé qué pasa acá, y ahora sí, que se me cuelga la pantalla. Entonces, siguiendo con la cuestión de los errores que se cometen, es que hay que tener en cuenta que nuestra ignorancia se debe sobre todo a que la mayor parte de la historia la hemos pasado cocinando verdades eternas, en vez de seguir el método científico o el sistema hipotético deductivo, que consiste en observar, formular una hipótesis, experimentar, teorizar, y luego demostrar que lo que se pretende como cierto ocurre siempre que se llevan a cabo determinados pasos para por fin crear una teoría científica. Y cuando hablo de teorizar, por ejemplo, sobre la teoría, hay muchas falacias. Se dice, no, de que no sirve de nada la teoría, de que no, pero siempre está hablando, es muy teórica, pero no me gustan las cosas teóricas. Y en realidad, todos esos son mitos en torno a la palabra, a la noción de lo que es realmente teorizar. Teorizar es el acto de registrar, sistematizar y reflejar, es el resultado, mejor dicho. Una teoría es el resultado de la experiencia, de la práctica, reflexionada, argumentada, comprobada, validada. Entonces, cuando alguien teoriza, en realidad lo que tiene es una capacidad argumentativa que se da a partir de una trayectoria, de una secuencia de acciones que tienen que ver con el lenguaje y el razonamiento científico precisamente, a propósito de que estamos en el ámbito, ¿no? Pongo eso como ejemplo. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen una imagen que se ve borrosa, y más o menos eso pasa cuando nosotros intentamos razonar. Es como un ejercicio para visualizar. Cuando uno intenta razonar sobre determinado tema, sobre todo cuando es un tema de contingencia nuevo, que nos desafía como especie, y que queremos comprender qué es lo que realmente sucede y cómo salir de la situación, nosotros vemos así el panorama. Y entonces articular, ordenar el pensamiento y las emociones que atraviesan al sujeto que quiere argumentar, es muy parecido el proceso a esta imagen, a esta figura.
Aprender a argumentar es un poco aprender a filosofar. Esta es una descripción gráfica, ¿no? Lo que vamos haciendo ahí, tratando de tejer el bulbo raquídeo con el cerebelo y demás. Un tip o una posible pauta para lograr hacer esto de aprender a filosofar, aprender a argumentar, algo que ayuda mucho, Saúto es la autora, Raquel Saúto es la autora de este manual sobre elaboración de argumentos y marcos conceptuales. Ella plantea lo que se llama el encuadre conceptual. ¿Y qué es el encuadre conceptual? Dos elementos básicos que tienen que ver con la jerarquización de los constructos. Los constructos son estas teorías sustantivas, estos fundamentos, estas matrices de pensamiento en torno a una disciplina, y yo las ordeno y voy decidiendo cuál va primero, cuál va segunda, cuál va tercera y hasta dónde voy a delimitar. Si voy a tomar los 100 constructos de la disciplina, si voy a tomar 2 para argumentar sobre este problema que me preocupa. Y entonces voy elaborando dimensiones de ese constructo. ¿Qué dimensiones de esta realidad del aumento de contagiados en Santa Cruz de la Sierra? La voy a analizar desde el constructo del comportamiento social o del hábitus cruceño, entonces, digamos desde la sociología. Entonces, desde la noción de hábitus de Bourdieu, y luego voy a tomar también elementos de la antropología, de Candú y de otros autores, y luego voy a decir, voy a tomar solamente las dimensiones que corresponden al etos y al hábito. Y con estas dos dimensiones voy a generar categorías conceptuales y voy a delimitar mi búsqueda a nivel documental e institucional. Voy a hacer entrevistas, voy a hacer una entrevista semiestructurada, voy a hacer observación, entonces yo voy ordenando mi camino para descubrir aquello que quiero entender. Aquí como un ejemplo le generé a partir de esta idea del encuadre que plantea Saúto. La base del encuadre es, fíjense, de menor a mayor nivel de abstracción. Tengo el espacio de medición y de observación. Aquí, por supuesto, puse un ejemplo que tiene relación un poco con los temas que yo investigo actualmente. Espacio de la medición y observación, el objeto de estudio en sí, ¿no? Con el ejemplo anterior que yo les puse, sería el aumento de contagiados de COVID-19 en Santa Cruz de la Sierra, razones sociológicas. Entonces, vamos a hacer un estudio de carácter sociológico para comprender por qué ciertos comportamientos de ciertos grupos de habitantes, de ciertos territorios, podría ser que ahí esté la explicación, ¿no? Luego voy generando algunas proposiciones teóricas que tienen su base en regularidades empíricas, conceptos que son observables, y luego me manejo en el espacio de la teoría, de donde van a bajar mis teorías sustantivas, y luego luego llego a las teorías generales, y luego llego a los supuestos paradigmáticos que estoy manejando, y luego me voy a acercar al máximo nivel de abstracción para entender la epistemología de donde voy a mirar este fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del COVID se puede mirar muy bien desde la epistemología de la complejidad de Edgar Morin, que permite entender, además permite tener varias entradas sobre un hecho, sobre un problema de investigación, mirar el comportamiento de las personas, mirar el tema cultural, el tema de la migración, el tema del desarrollo, el movimiento económico, diferentes entradas. Eso permite la epistemología de la complejidad, permite mirar de manera casi que ecológica, ¿no? Porque la ecología es como el todo, y cómo cada elemento del sistema está relacionado y una cosa impacta a la otra, y al final la ciencia es eso también, es tener esta capacidad, y la argumentación es eso también, tener esta capacidad de entender o esta empatía de acercarse a la disciplina del otro para poder establecer el diálogo y encontrar entre dos disciplinas las respuestas a un problema que finalmente nos afecta a todos.
Entonces, empezar este proceso de encuadre que yo les acabo de mencionar como un ejercicio para argumentar, implica hacerse consciente de los mitos, creencias, falacias, y eso nos va a exigir una cuestión, digamos, conductual, que va a exigir que cambiemos nuestro comportamiento como personas, como profesores, como padres, como madres, como tíos, tías, ciudadanos, hijos, etc. Es decir, el proceso de querer aprender a argumentar en la disciplina que uno se desenvuelva, si uno lo asume realmente desde una ética profunda, uno va a iniciar un reseteo de su propia mente, de su propio modo de ver las cosas, de ver la realidad, de ver el mundo, de ver a los estudiantes. Es decir, un PNL, la programación neurolingüística, que consiste en reformular a través de oraciones, a través de afirmaciones, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestras emociones. Entonces, fíjense cómo el tema del lenguaje académico, con eje en la argumentación y las falacias, impacta de manera directa también nuestro aspecto ontológico, es decir, nuestro ser. Nosotros, cada uno como personas, como seres con sentido en la vida. Nos impacta de manera directa porque toda argumentación no es solamente algo que yo escribo a partir de los libros que me leí, sino que hay toda una reflexión desde la misma complejidad que cada persona es, y más aún cuando hay que analizar aspectos ya más globales. Entonces, otra sugerencia, aparte de la de hacerse consciente, es decir, tomar autoconciencia de mis mitos y creencias respecto a determinado tema. La otra sugerencia es adquirir estrategias de avance ante la página en blanco, no procrastinar. ¿Qué significa esto? Empezar a escribir, lluvia de ideas, reflexiones, mi lista de mitos. Los invito ahora a que hagan esa lista de mitos y creencias que tienen sobre la comida, sobre hay que comer 3 veces al día, 8 veces al día, no hay que comer más verduras, no. Tantos mitos y creencias que hay en torno a la alimentación y ahora está de moda, hay cursos y no sé qué. Pero finalmente, cuando uno quiere asumir ciertas transformaciones, sobre todo alimenticias, uno tiene que estar asesorado pues, por un experto, ¿no? Un nutricionista, en un endocrinólogo también, etcétera. O sea, no son cosas que se hacen porque aparecen en el marketing, en la propaganda. Entonces, hay que animarse a escribir esto que a uno le interesa, le preocupa, ya sea a nivel profesional o a nivel personal. Y escribir lluvia de ideas, decir qué mitos tengo, estos son los mitos que tengo sobre la comida, sobre el horario, sobre el trabajo, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los niños, sobre la educación, y muchos mitos tenemos en torno a estos diferentes tópicos. Y para eso ayuda mucho tener un diario de campo, es decir, nuestro lugar de trabajo, nuestro campo de investigación es el lugar donde trabajamos, ¿no? Entonces manejar ese diario donde uno va anotando pensamientos, reflexiones, los comparte con colegas de otras redes, lo que decía al inicio, dudar sin juzgar, establecer premisas en su razonamiento. Este ejercicio, esta segunda sugerencia que planteo, tiene que ver con la generación de la hipótesis precisamente. Yo voy, porque no es que ya tráigame su hipótesis mañana y llego con mi hipótesis escrita, no nace así una hipótesis. La hipótesis es un proceso que está antecedido un poco por estos elementos que acabo de mencionar. Otra sugerencia es proveerse de experiencias, por ejemplo, participar activamente en clubes de lectura, en diálogos, en paneles, en debates, escuchar, no cuestionar al otro ni juzgar, sino que estar abierto a lo nuevo y, por supuesto, leer cada día. Y entender que cada uno tiene, como decía el ingeniero cuando hice la pregunta sobre la imagen, cada uno tiene su perspectiva. Ahora, ojo, no es que cada uno tiene su perspectiva y puede decir lo que quiera. Sobre todo en el ámbito académico tenemos que lograr esta capacidad de encuadre conceptual que yo les decía antes, de argumentar. Si voy a plantear si me voy a posicionar
desde una determinada perspectiva para describir un fenómeno, un problema, debo estar con todos los fundamentos y argumentos sólidos para poder plantear mi reflexión. Ahora entrando ya a hilar un poquito más fino, lo que es el razonamiento lógico. Entendemos como razonamiento lógico ese tipo de razonamiento que interfiere de una conclusión a partir de diferentes premisas. Entonces podemos destacar que no es necesario que la conclusión sea consecuencia de las premisas. Yo puedo tener 3 premisas, como vamos a ver adelante un ejemplito, pero esas premisas me van a permitir refutar que mi conclusión sea la negación de la hipótesis, ¿no? O la afirmación de la hipótesis, ¿no? No siempre hay que afirmarlo todo. Esto no impide que se pueda dar lugar al razonamiento, es decir, el hecho de que se refute o no. Todo ello se debe a que un razonamiento erróneo sigue siendo un razonamiento. Es decir, hay razonamientos erróneos, de manera que podemos encontrar en este sentido 2 posibilidades que son razonamientos válidos, razonamientos correctos y los razonamientos no válidos o incorrectos. Y todo esto se puede comprobar o mirar al detalle. Lo hacemos en filosofía, creo que cuando uno a los 15, 16 años, en esa edad nos enseñan el silogismo simbólico, las famosas premisas, la refutación de la refutación, la doble refutación, todo eso. Todo esto que les estoy mencionando no es nuevo tampoco, lo hemos llevado en filosofía cuando hemos estado en el colegio. Entonces son como la fase del proceso de razonar. Para considerar un razonamiento como lógico es necesario que las premisas tengan un soporte estable en relación con la conclusión. Sin embargo, en el caso de que estemos ante un razonamiento no válido, pero que parezca que lo es, ahí nos encontramos ante una falacia. Entonces hay que tener mucho cuidado. En la ciencia hay muchos razonamientos que no son válidos, pero no son falacias, porque no se los plantea como verdades. Simplemente se dice el razonamiento o la premisa ha sido refutada 2 veces por tales y tales científicos, o cuando uno mismo está, y lo vamos a ver la otra semana, cuando uno está en un proceso de validar un instrumento para medir la frecuencia con la que leen los jóvenes de primer año de universidad, digamos, ¿no? O la autorregulación del aprendizaje en estudiantes en tiempos de entornos tecnológicos y COVID. Es decir, hoy en día el que no autorregula su proceso de aprendizaje, sea estudiante, sea adulto, lo que sea, no va a tener mucho éxito. Entonces, todo eso se puede medir y hay falacias en torno a ello, ¿no? Los estudiantes no son autónomos, los estudiantes no saben leer, y se vienen haciendo constantemente además, y se las afirma en los medios, etc. Por eso es interesante la reflexión que hacía uno de los profesores antes de empezar esta sesión, porque estamos rodeados de falacias, y es importante saber detectarlas, y saber distinguirlas de cuando son razonamientos válidos, no válidos o falacias. Ahora vamos con un ejemplo. El razonamiento formulado netamente desde la lógica tiene la premisa 1. Todas las células contienen el ADN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico. La premisa 2, yo tengo células en mi cuerpo. Conclusión, yo tengo ácido desoxirribonucleico. Súper sencillo el ejercicio, por supuesto. La reformulación que se puede hacer también desde lo que se llama el silogismo, que vendría a ser este razonamiento que está formado por 2 premisas y una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de las 2 premisas. El perro te ha estado gruñendo todo el día, no te le acerques o te va a morder. En este caso se infiere que el perro está enojado, y que si está enojado puede morderte. Este ejemplo puede ser reformulado como un silogismo poniendo en evidencia las premisas ausentes, es decir, lo que está implícito. El resultado sería, cuando mi perro está enojado, puede morder a las personas. Mi perro está enojado contigo, mi perro podría morderte en cualquier momento. Entonces, estos son como pasos muy sencillos y básicos que incluso nos los hacen en el colegio o se hacen en los primeros años de la universidad, incluso para desarrollar este proceso de argumentación. Fíjense, he ido de lo complejo, de cómo se puede desarrollar un proceso de argumentación a través de un encuadre conceptual que les mostré anteriormente con la base de Sauto y también de Careaga Butler. Y ahora vamos a lo sencillísimo, pan comido, como decimos,
de lo complejo a lo particular, de lo global a lo particular. Y así es el razonamiento finalmente, y el ejercicio, el sentido de argumentar, tiene que ver con un poco esta imagen. Nosotros podemos tener procesos de argumentación desde lo sistemático, es decir, desde el tomar nota cada día, hacer trabajo etnometodológico, por ejemplo, o desde esta capacidad de mirar el todo y empezar a generar hipótesis, premisas, y luego hacer la bajada a lo sistemático a nivel metodológico de instrumentos y técnicas. Entonces, esta es una imagen un poco para graficar lo que hemos visto desde lo global hasta lo particular y cómo ambos procesos están relacionados. Otra vez están rayando en la pizarrita. Hay alguien con su dibujito ahí, con su acceso al lápiz. Bueno, Anthony Weston, del año 2000, él plantea que dar un argumento implica ofrecer un conjunto de razones o pruebas que apoyen una conclusión. Y ya hemos visto anteriormente que hay diferentes argumentos, algunos intentan apoyar opiniones con razones. En los artículos de opinión, por ejemplo, es lo más común encontrar esto. El argumento es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras también. También podemos entender que dar argumentos en favor de las diferentes conclusiones y luego valorarlos para considerar cuán fuertes son realmente. Hay argumentos que sirven como medios para indagar sobre algún tema que nos esté preocupando a todos. Una vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones, la explicamos y defendemos mediante diferentes argumentos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la composición del argumento entre premisa y conclusión, ¿no? Entonces, el argumento, por lo tanto, como vieron en el ejemplo, está conformado por varias premisas y conclusiones. Incluso en la clase, en la sesión que tuvimos de la tesis, yo les mostré algunos ejemplos particulares, donde ustedes podían ver cómo uno puede empezar argumentando desde una premisa, diciendo que el índice de lectores en América Latina no alcanza todavía el nivel de competencias inferenciales, argumentativas, interpretativas y creativas, porque la diversidad cultural impacta en la forma de comprender una misma tipología textual. Entonces, supongamos, estoy simplemente generando premisas que luego debo argumentar a través de un marco teórico, a través de lecturas, a través de entrevistas que hago, si mi investigación es situada, y luego al final voy a llegar a una conclusión. Estos elementos de la composición del argumento nos permiten escribir artículos de opinión, ensayos, novelas, incluso poesía también, por supuesto una tesis, un artículo científico, crear un póster para una ponencia, para un congreso. Algunas de las características de la composición del argumento, por ejemplo, la que más puedo resaltar aquí es que se evita un lenguaje emotivo, ¿no? O sea, lo que se le aconseja a la persona que quiere desarrollar la argumentación es que evite este lenguaje emotivo, no haga que su argumento parezca bueno caricaturizando a su oponente, es decir, no caer en una falacia, como lo vamos a ver más adelante, usar términos consistentes, citar fuentes, generar datos. Ahora ya aquí entramos a lo que son las falacias, ¿no? Alguien hizo como una raya en el escritorio y ahí ven, hay una raya. No sé quién maneja algún... Profe Claudia, voy a dejar de compartir un momentito su pantalla y vuelve a compartir, por favor. ¿Ya? ¿Vamos? Perfecto. ¿Puede volver a compartir su pantalla? Muchísimas gracias. Bien. Entonces, ¿ahí pueden ver? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, tenemos algunos ejemplos de la falacia, el falso dilema, ¿no? Dos puntos de vista son las únicas opciones posibles, ¿no? La mayoría de los científicos son ateos. Tantos no pueden equivocarse. Y dice, millones de personas tienen fe en Dios. Tantos no pueden equivocarse, ¿no? La gente de Ad Populum hacen
estas imágenes, esto como cómics, porque son de diferentes revistitas que hacen gente de diferentes países del mundo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay la falacia de atacar el ad hominem, que es atacar a la otra persona en vez de atacar sus ideas. Esto estuvo muy de moda, bueno, en temas políticos, ¿no? Con nuestras autoridades, las que se fueron y las que entraron, sufren este tipo de falacias, donde son caricaturizadas, se las ridiculiza, o entre ellos mismos en la época de campaña política se ve mucho también esto, ¿no? En la guerra sucia. En vez de refutar las opiniones o generar argumentos, se empieza a menospreciar o a ningunear a la persona en sí, ¿no? Ya sea por cómo viste, por su estilo de vida, por sus decisiones sexuales o por sus decisiones religiosas, o por su tono, su modo de hablar, si habla muy de manera, digamos, las variantes sociolingüísticas también salen a relucir aquí en este tipo de ataques, ¿no? Luego, aquí mismo, el mismo ejemplo que les daba antes, ¿no? Creyente ignorante, retrógrado, hereje, ateo satánico. Esto se puso muy de moda cuando pasó lo del año pasado, cuando se fue el anterior presidente y entró el actual presidente, hubo diferentes ataques a ambos actores en todo caso, ¿no? Sos ateo porque estás de moda, no me importa lo que inventó porque era homosexual, ¿no? No podés mencionar la Biblia porque no la sabes interpretar, este tipo de falacias. Ad populum apela a emociones de la multitud, frases como todo el mundo lo hace, ¿no? Soy cristiano porque millones de personas no pueden estar equivocadas, muy parecido al inicio además. Soy musulmán porque millones, ¿no? En algunos países, ¿no? O el tema del comportamiento y el trato a las mujeres en algunos países, sobre todo el Medio Oriente, ¿no? Donde como siempre se las trató así, entonces es lo usual. Redonda el mundo, ¿no? Respecto a la posición, ¿no? Todo el mundo sabe que es plana, ¿no? La Tierra, etc. La falacia de autoridad, ¿no? Un poco con humor aquí de Mafalda. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno, yo soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Entonces, hay una falacia con un poco de humor. Algunos tipos de falacia que ustedes pueden encontrar, y esto está en el libro de competencias textuales. Todos sabemos que los ecologistas son catastrofistas, manipuladores, deseosos de publicidad, o por ejemplo, todos sabemos que las feministas son radicales y hay también, ¿no? Son puras falacias. El día de ayer afirmaron en un programa de televisión que los vertidos nucleares en el mar implican un elevado riesgo para la salud del planeta. Carolina es una adolescente de 17 años que si bien sabe que fumar daña la salud, no quiere dejar de hacerlo por no engordar. Cómo incluso hay falacias, mitos y creencias que impactan en las decisiones que tomamos en nuestra vida, fíjense, y después tenemos que asumir las consecuencias, por supuesto. Consciente o inconscientemente, pero toca vivir las consecuencias. Por lo visto, la mejor marca de pasta de dientes es Colgate, así lo afirman 9 de cada 10 dentistas que recomiendan su uso en su spot publicitario. Comer a media mañana, a media tarde, además de las comidas establecidas, es muy beneficioso para el rendimiento en el trabajo, ¿no? O sea, cada organismo, cada metabolismo está visto científicamente, necesita diferentes horarios y diferentes ritmos, por lo tanto esto sería una falacia, por ejemplo. Todos los peruanos que llegan a Bolivia son delincuentes, así lo demuestran los datos de la policía, ¿no? Todos los bolivianos quieren que Chile les devuelva el mar, otra falacia, ¿no? Entonces, la invasión de Estados Unidos a Irak fue necesaria para frenar el terrorismo, desde entonces no hubo otro ataque terrorista en Estados Unidos, igual. Jugar en la altura es inhumano según la FIFA, ¿no? Ahí algunos ejemplos de falacia extraídos del libro de Patricia Landi. Entonces, las consecuencias del sesgo cognitivo y de la falacia en el proceso de argumentación es que generan ese sesgo cognitivo precisamente. Por ejemplo, acá, algunos de esos sesgos cognitivos, ¿no? Pasado color de rosa. De la gente que hace filmoterapia y hacen programas de video, ustedes pueden entrar a la página web y van a encontrar como millones y millones de estos ejemplos. Pasado color de rosa, recordar los eventos pasados como más positivos de lo que realmente fueron.
Cuando yo era joven, mi cortejo iba a la puerta de mi casa y tenía que entrar, y en el sillón de la sala mi mamá y mi papá compartían y no podía estar sola con mi cortejo, ¿no? Entonces el pasado era así, antes se relacionaban así los jóvenes, ¿no? Que ahora se van no sé dónde y nadie se entera, ¿no? Entonces el típico ejemplo en el mundo de los adolescentes, ¿no? Nostalgias de la infancia, pero también otras más peligrosas como políticas o sociales, ¿no? Por ejemplo, las guayabas fruteaban casi todo el año antes, y ahora ya casi ni árboles de guayaba hay, son como este tipo de sesgos que se pueden generar a partir de estos razonamientos que no están reflexionando realmente sobre, sino que son como cosas que nos memorizamos y que van saliendo de la misma nostalgia, ¿no? Con el dictador de antes se vivía mejor. ¿Cuál era mejor, Evo o Áñez, digamos, ¿no? Entonces, sesgo de retrospectiva, o en el caso de otros países, Bielorrusia, Lukashenko, desde que entró a la vida supuestamente democrática, ¿no? Sesgo de retrospectiva es la propensión a percibir los eventos pasados como predecibles. Yo sabía que el COVID y que este año nadie iba a poder salir de su casa, ¿no? Entonces, también, aunque ninguno lo pensó, pero lo dice. Sesgo de autojustificación. Así parcheamos los errores en nuestras decisiones. Actos de corrupción, decisiones, no, pero lo que dicen algunos políticos, como era lo de Johnny Fernández, roben, o saquen, pero no roben, no me acuerdo con precisión su frase, ¿no? O cómo se generan, se gobierna a partir de decretos por aquí, decretos por allá, leyes por aquí, leyes por allá, y todo eso para ir justificando eh, y, y de esa manera seguir haciendo sus malas conductas, ¿no? En distintos ámbitos puede pasar esto, y así uno nunca asume su responsabilidad. Y si nos vamos al ámbito más pequeño, digamos, al ámbito del mundo estudiantil, el mundo docente, comportamientos machistas en ciertas instituciones donde la estudiante o el estudiante tiene que cumplir con ciertos requisitos de carácter personalizado entre docente y estudiante para que pueda avanzar en su materia, o en el caso del mismo estudiante que no cumplió con el proceso, con los protocolos de aprendizaje que el profesor o la profesora establece, y de pronto le echa la culpa al profesor porque no le enseñó bien, porque llegó tarde, porque no le dio el libro, o ahora seguro está pasando mucho con las tecnologías, que no me cargan los datos, que mi internet es malo, etcétera, un montón, ¿no? El sesgo de la autojustificación. En diferentes ángulos podemos tomar ejemplos ahí, de la vida real, además, porque la ciencia es eso, la ciencia no es algo ajeno a nosotros, es el día a día, está ahí, el día a día está necesitando que lo miremos con ojo científico para poder argumentar y explicar de la forma más sensata posible lo que nos está pasando. Luego otro sesgo es el de la observación selectiva. En función de nuestras expectativas atendemos a lo que queremos. O por ejemplo, ahorita ustedes están escuchando esta sesión o han escuchado las anteriores, y cada uno tiene intereses diferentes de estar aquí, motivos diferentes, y eso genera de algún modo un sesgo. Entonces uno va a seleccionar lo que quiere escuchar, lo que no, y de pronto uno entiende lo que quiere y hace la pregunta sobre lo que ya se dijo, pero la vuelca y lo enreda todo, y entonces también sucede esto. Eso pasa en el marketing, en la publicidad y también en las clases. ¿Por qué? Porque estamos llenos de sesgos, llenos de mitos, llenos de creencias. Hasta que no superemos este proceso de los sesgos, los mitos y las creencias, vamos a estar gobernados por muchas falacias, y nuestras decisiones personales y profesionales corren el riesgo de ser gobernadas por estas falacias. Y muchos de los problemas que se nos presentan en la vida personal, profesional y como sociedad tienen que ver con la enorme necesidad que tenemos de vaciar la mente, vaciar esas falacias, vaciar esas creencias, esos mitos, que además impactan nuestro modo de relacionarnos unos a otros.
Escribir y razonar son oficios que se aprenden escribiendo y leyendo. Simone de Beauvoir, intelectual francesa, y hay algunas referencias. Eso es lo que tengo para compartirles hoy en torno a lo que es el lenguaje académico, con foco en la argumentación y las falacias. Ahora voy a dejar de compartir. Excelente. Vamos a darle la palabra al ingeniero Contreras en este momento. Ingeniero Contreras, su micrófono está abierto. Buenas noches. Ingeniero Contreras, ¿me escucha? Volvió a cerrarlo. Deme un minutito. Profesor Edgar Ruiz, ¿cómo está? Perfecto, ahora sí. Ok, ahora sí. Bien, Profesora Blanca Elena. ahí vamos con las preguntas. Su internet se... ¿Hay algún método científico X? ¿Cuál? ¿Está medio entrecortado? Sí, correcto, pero siga, por favor. Ya. ¿Hay algún método científico establecido para poder argumentar sobre un tema X? ¿Cuál sería? Sí, el que acabo de describir sobre el pensamiento lógico y el silogismo, es decir, establecerse premisas, establecer una hipótesis e intentar responder a través de premisas para llegar luego a una conclusión. Esa es la base a nivel científica para establecer o llevar adelante un razonamiento de manera simple en un artículo de opinión que yo quiero escribir o en una exposición que tengo que hacer. Y ya después está el encuadre conceptual, que es otra metodología también. Ok. ¿Mucho de esto puede variar según la disciplina? Claro que sí. Lo que sí no va a variar es el tema de establecer la hipótesis y las premisas, porque incluso incluso de manera indisciplinada, digamos, o sea, fuera de una disciplina, una persona que quiera entender algo tiene una hipótesis sobre determinado tema y empieza a establecer premisas. Eso es como la base para todas las disciplinas. Ciencias exactas, ciencias biológicas, humanidades, todas necesitan generar premisas. Las premisas son oraciones donde yo escribo una afirmación, luego la refuto, o también puedo escribir una negación que después tengo que comprobar y hacer la doble negación. Entonces todo ese procedimiento del silogismo simbólico y de la filosofía lógica y filosofía es base. Un libro que ayuda mucho a los docentes que quieran ahondar en esto es el Tractatus Logicus Philosophicus de Wittgenstein. Ayuda mucho a entender estos procesos. También el de la gramatología de Derrida. Es otro libro que ayuda mucho a ahondar sobre lo que es el proceso de razonar a través de la palabra. Por supuesto, es el instrumento principal. Perfecto. Preguntan, ¿qué pasa con las creencias religiosas y los argumentos científicos? Bueno, ya di un ejemplo anteriormente, ¿no? Entonces, las creencias religiosas son eso, son creencias religiosas. No hay donde perderse ahí. Y responden, uno puede argumentar creencias religiosas, uno puede, los teólogos, por ejemplo, desde la teología, desde la teleología, la epistemología misma, la hermenéutica, por ejemplo, se funda a partir del estudio y los procesos interpretativos científicos en torno a las palabras, a los escritos religiosos de diferentes religiones. Entonces la religión también puede ser mirada como una disciplina para estudiar y para generar argumentaciones, pero insisto, se va a quedar en ese campo de la hermenéutica, de los ejercicios de interpretación. Paul Ricoeur tiene un libro que se llama El conflicto de las interpretaciones, donde analiza mucho todos los diferentes momentos que atraviesa el razonamiento desde el nivel de los dogmas, donde uno solo se limita a repetir eso, memorizarlo como fanático,
pero no genera uno mismo un proceso de autorreflexión y argumentación basado en los documentos religiosos, ¿no? En el caso científico, los mecanismos son otros. En el caso científico, en las ciencias sociales, por ejemplo, la hermenéutica es un método cualitativo para entender ciertos procesos, para entender ciertos fenómenos, ciertas realidades. También hay, en el caso de lo cuantitativo, técnicas e instrumentos, como la medición, que es la más común, ¿no? Medir la frecuencia en la que late el corazón de los niños que viven en la ciudad de Potosí, para saber si la altura o la condición climatológica impacta en que sean más propensos a contraer enfermedades cardíacas, supongamos. Entonces, son razonamientos que atraviesan siempre, fíjense, por estas premisas, por estas oraciones que yo establezco para emprender una acción en función a responder un objetivo como investigador que yo tengo en mi disciplina. Entonces, son dos corrientes de argumentación diferentes desde la religión y desde la ciencia, las que se pueden asumir. Y que quede claro eso, ¿no? Que en la religión se han hecho muchos estudios de interpretación y argumentación manejando las técnicas de la hermenéutica, del proceso interpretativo. Excelente, profe. Preguntan, ¿por qué dice que, por ejemplo, en paneles y debates no es bueno cuestionar? ¿Se debe aceptar cualquier idea sin cuestionar, así se tenga un pensamiento diferente? En paneles, por ejemplo, en realidad yo creo que está mal comprendido. No se trata de que no sea bueno cuestionar, sino que el formato de un panel no da el tiempo para cuestionarlos a todos. Entonces es un tema de formato, porque hay diferentes instancias para comunicar un mensaje, un contenido. Estas instancias, por ejemplo, en las que estamos ahora, que son instancias casi de panel, porque participan varias personas, incluso podríamos invitar a 2 o 3 panelistas en algún momento. Ahorita yo soy una, y el ingeniero Atila es el moderador. El entorno en el que nos encontramos, la instancia, va un poco a reglamentar el comportamiento y las interacciones. Entonces pasa más por un tema del formato que por un tema de lo que se debe y lo que no se debe, de entender el formato, ¿no? Porque si estamos en una clase donde todo el semestre vamos a desarrollar este tema, ahí por supuesto uno hace preguntas, cuestiona, ¿no? Lo que sí se pueden hacer son preguntas precisas, como las que están haciendo ahorita, por ejemplo, y el panelista intenta responderlas, ¿no? Entonces, eso. Excelente. Preguntan, ¿la creencia en Dios para ustedes es una creencia, mito, conocimiento, ciencia, falacia o qué sería? Es por supuesto una creencia, es una creencia, y cada ser humano en su singularidad antropológica, epistemológica, ontológica y fisiológica toma la decisión de tener o no esa creencia. Sí. Ok. Todas las esferas, ¿cuál es la razón y cómo podría dejar caer en ello la sociedad? No, perdón, ¿se cortó de nuevo? Bueno, la falacia es usada siempre o generalmente en todas las esferas. ¿Cuál la razón y cómo podría dejar caer en ello la sociedad? Con las sugerencias que yo les mencioné, ¿no? Estar más atento y cuestionarnos nosotros mismos las creencias que tenemos y los mitos, y cómo esos mitos se han convertido en falacias y hacen que nosotros creamos algún titular o alguna noticia. La forma en la que nosotros no caeremos en ese tipo de situaciones es estando atento y dudando sin juzgar, porque a veces hay gente que cree que dudar es juzgar al otro, pero no hace falta juzgar al otro para cuestionarse interiormente, ser más autoconscientes de lo que estamos pensando. Por ejemplo, los problemas de cohesión social que tiene Bolivia.
¿no? Es un problema, la vieja herida que se abrió el año pasado sobre el tema de cómo nos relacionamos en un país con tanta diversidad cultural. Y es un problema en realidad no solo de Bolivia, es un problema latinoamericano, porque la complejidad es mayor. Entonces, y hay una serie de falacias en torno a eso. Y nosotros, para lograr cohesión social y convivir, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos a nuestros comportamientos, a nuestro pensamiento, prestar atención a lo que estamos pensando sobre el otro, sobre el modo en que el otro habla, o sobre determinado tema que me interesa resolver. Entonces, la atención plena, lo que llaman los gringos el mindfulness, le llaman ellos, la atención plena a lo que estoy yo pensando, la autoconciencia es clave para no caer en eso. Y todo esto que les estoy mencionando ya tiene que ver con temas actitudinales de la persona, de cómo yo, Claudia Vaca, asumo mi vida no solo como docente, como investigadora, sino como persona, como ser humano. ¿Cuál es mi ética ante la vida? Entonces, según esas preguntas existenciales, uno va a poder tener menos posibilidades de caer en las falacias, ¿no? Y de alimentarlas además, porque lo peor es cuando se las alimenta y se pasa y se transfiere de una generación a otra o de una persona a otra, y se generan determinismos después que impactan decisiones y el rumbo de la vida de una sociedad incluso. La clave es la mente. Meditar ayuda mucho, de hecho. Alguien dice por ahí, creo que la sociedad japonesa está libre de falacia, dice. Puede ser, porque el ejercicio de meditar a nivel, digamos, meditar en el sentido de la práctica de la meditación, no en el sentido de ser religioso budista, sino de la meditación como práctica, como disciplina que te permite conocer la mente. Entonces, conocer nuestra mente humana es tremendo desafío que tenemos, porque de ahí nacen todas las falacias. Y eso implica tomar una decisión, asumir un camino de desarrollo personal. Un profesional que asume un camino de desarrollo personal constante, lo más probable es que no va a caer muy seguido en falacias, porque está constantemente preguntándose a sí mismo sobre su modo de proceder, sobre si va a botar la basura aquí, sobre si se va a poner el barbijo o no, a cuántos puede impactar, sobre si tiene... Se fijan, o sea, son temas actitudinales los que atraviesan esto que parece tan científico y académico y de allá de arriba, en realidad es de aquí de abajo, y es muy terrestre, y es muy de barrio y de casa, y tiene que ver con interesémonos en conocer nuestra mente. ¿Qué hay en nuestra mente? Ok. Preguntan, ¿cuál es la diferencia entre premisa e hipótesis? La hipótesis es una afirmación que yo hago para empezar un camino de investigación. Y en la premisa ya yo hago el ejercicio del silogismo, donde digo, el perro está ladrando y te va a morder. Si el perro te mordió, si el perro está ladrando, te mordió. Si te acercas al perro, te va a morder. Me acerqué al perro y me mordió. Entonces las premisas son estas oraciones que yo voy escribiendo para acercarme a una conclusión. La hipótesis me permite acercarme al problema que quiero explorar, que quiero mirar, y la premisa me permite generar oraciones que van a acercarme a conclusiones sobre esa hipótesis que me planteé inicialmente. Son dos caminos que confluyen al final. En el método cualitativo vamos a ver mucho de eso. Perfecto, bueno, eso es todo lo que tengo registrado. Buenísimo. Gracias, profesora Claudia Vaca. La verdad que es un tema muy, muy interesante, excelente, brillante su exposición. Ha afirmado mucho los conocimientos que tenía y he aprendido muchas cosas en esta noche. Estimados profesores, les agradezco un montón. Mil disculpas por aquellos profesores que tuvimos que llevarlos a la sala de espera para tener una sesión de Google en la sala virtual. Les han invitado muchísimo café durante casi 40 minutos.
pero no pudieron encontrar su número de registro y queremos asegurar que los profesores que estamos en la sala somos profesores de la universidad y nuestro único mecanismo es que coloque en cada sesión el número de inscripción que le llega a su correo. Hay varios profesores que están molestos, le pedimos que nos entienda, por seguridad de todos, hacemos todos los 300 profesores que nos reunimos esta sesión. Muy bien, a partir de ahora voy a abrir el tema del micrófono, dejo la grabación, muchísimas gracias a todos, nos vemos el día lunes con el nuevo programa.